Good morning, Qatar. Desde Buenos Aires y para todo el mundo acaba de comenzar una nueva edición del Noticero, la número 82. Si me da el ok, si me confirma el señor productor, 82 está muy bien. Lindo número también. Lindo número, por un montón de motivos. Podríamos enumerar un montón. Así que bueno, vamos a dar inicio ya mismo a esta nueva emisión, esta nueva edición del Noticero. Hoy, viernes 9 de diciembre, en un feriado. Así que imagino cuando digo que ustedes no deben estar en el trabajo del otro lado, quiero imaginar bien. Merecidísimo descanso, excepto para el sector del turismo, la fábrica sin chimenea, que obviamente aprovecha estos fines de semana largo para trabajar y hacer esos numeritos que por ahí el resto del año a veces cuesta llegar. Así que damos la bienvenida al Noti y enseguida en pantalla lo tenemos al señor Pablo Velázquez, de quien estamos felices y contentos de tener acá en el estudio, aprovechando este feriado que se acercó, porque siempre es bueno tenerlo acá adentro para hablar de un montón de cosas. Todavía no vamos a hacer la sección tranqui, Pablo. Te voy a saludar, te voy a presentar, obviamente, con mucha alegría. ¿Viste cuando uno viene el tío a visitar a los sobrinos y se pone contento y espera que llegue? Bueno, así estamos todos cuando llega Pablo. Bueno, y así estoy esperando también los feriados en los viernes para poder venir. ¿Cómo va, Diego, equipo y todos los oyentes? Muy bien. Del otro lado también, acá en la producción general, como bien ya recién le consulté por primera vez en la jornada al señor Nahuel Isela, los hablamos del otro lado. Seguramente luego vendrá al estudio para charlar un poquito también de lo que está pasando en el fútbol, que es un día hoy, por favor, de ahí la vestimenta apropiada para la ocasión. Saludamos también en la operación técnica y también le podemos decir manija mundialista a Vicky Duclos Sibuet, que ¿querés expresarte con tu propia voz en relación a lo que está sucediendo en esta jornada? Buen día. No manejo, todavía estoy lentamente empezando a ponerme nerviosa, empezando a entrar como en la jornada de estrés que vamos a vivir hoy. Muy bien. Ahora sí, ya vamos dando paso a Pablo y ahora sí le voy a preguntar, más allá de todas las columnas, secciones que tenemos a lo largo y ancho de esta jornada de viernes, desde este Noticero en Punto Cero. Pablo, ¿cómo estuviste viviendo estos días mundialistas? Porque las semanas anteriores, por ahí en algunos casos, fueron por audios, con la columna de lleno y no tanto charlar ahí cómo lo estás manejando el Mundial. Los partidos de Argentina puntualmente los estoy manejando con la táctica de no pensar. Táctica de no pensar. Hasta que se acerca la hora y ya se hace inevitable, obviamente. ¿Cómo es la táctica de no pensar antes? En tu caso, por ejemplo. Pensar en otra cosa. Hacer otra cosa, claro. Mirar otra cosa, escuchar otra cosa, pensar en nada. O sea, no entrar a Twitter, no leer nada. Y después sí, ver absolutamente todos y cada uno de los partidos. Por ahora vengo perfecto, obviamente viendo algunos en diferido, pero tenía el objetivo que este sea el mundial en el cual pudiese por fin ver todos los partidos de un mundial, que era mi sueño de chico, cuando me los perdía por el colegio. Así que de alguna forma lo estoy cumpliendo, eso. Pero bueno, de Argentina no voy a decir nada. ¿No vas a decir nada? No. ¿Por tu salud o porque no te gusta hacer vaticinio? Por mi salud es una respuesta muy amplia. O sea, me lo puedo tomar como una amenaza o como por mi salud de me va a hacer mal. Bueno, me va a hacer mal. La verdad es que me va a hacer mal, así que no. Está bien. Se entendió. Salgamos rápido. Salí de ahí maravilla, como dice el efecto. Bueno, yo te digo que a mí me funciona. Primero que lo estoy viendo con mucha tranquilidad el Mundial. Pero sí, disfrutando, pero cada segundo disfrutando muchísimo. Y para evitar, porque más allá del disfrute, del goce que genera el Mundial, en sí los partidos de Argentina generan un poquito de nervios. No me está pasando en relación a tantos otros mundiales que no podía ni vivir. Estoy con mucha calma, pero para calmar esos nervios previos, siempre mirar y ponerle energía a los partidos previos. Sí. Por ejemplo, ustedes que están del otro lado y están muy nerviosos por el partido de Argentina de esta tarde, bueno, mientras escuchan el noti ponen de fondo el de Brasil-Croacia y le ponen la energía como si fuera su seleccionado. Entonces ahí van canalizando y bajando un poco las ansias. Sí, tal cual. Eso la verdad que ayuda a bajar un montón.
No lo tuvimos en el primer partido, lamentablemente, que tuvimos que jugar a las 7 de la mañana. Pero viste que al principio era, che, está buenísimo que juegue a las 7. No, después decíamos, no, es horrible. No, y ahí se dividieron las aguas. No. Definitivamente no fue una buena idea. Estamos. Estamos. Muy bien. Bueno, igual de todas formas vamos a hacer la aclaración. Eviten ponerse muy, muy nerviosos o nerviosas. Y ante la duda siempre consulten a un especialista. Tampoco es cuestión de que sea natural ni normal padecer y sufrir en extremo una jornada deportiva y un espectáculo en sí. Esto es un juego. Esto al fin y al cabo es un juego, lo dicen los mismos participantes de alguna forma. Los mismos que después se ponen nerviosos y no dan más. Pero bueno, vamos a tratar de bajar un poquito el nivel de extremidades, de irnos siempre todo a lo más imposible de sobrellevar. Así que bueno, con calma vamos a disfrutar esta jornada de viernes. Saludamos también del otro lado, Fabricio ya llegó su mensaje que está ahí del otro lado escuchando y viendo el Noti. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a dar inicio justamente a esta jornada de Noticero este viernes 9 de diciembre, emisión número 82, y para eso aprovechemos al máximo también que tenemos la palabra y la participación de Pablo Velázquez para hablar de noticias que en general no están buenas, salvo que alguna vez siempre encontrás algo positivo. Pero bueno, vamos a comenzar seguro por algunas cositas que están pasando en el país y no están tan buenas. Bien, vamos a llevar la columna de esta semana hacia una temática un poco más uniforme y con un tema vamos a hablar de dos respecto a cuestiones que pasaron esta semana. Fue una semana bastante particular, unos días bastante particulares para la justicia o lo que conocemos como la justicia. No vamos a hablar de eso en esta columna al menos, pero lo que sí vamos a decir es que en los primeros días de esta semana llegó a los estrados del Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires la solicitud de la excarcelación de Alfredo Ignacio Astiz, el genocida Alfredo Ignacio Astiz, por medio de sus defensores, justamente para solicitar su liberación. ¿Cuál es el fundamento que presentó la defensa? Bueno, la defensa hizo un cálculo bastante poco riguroso, mediante el cual llegaron a la conclusión de que Astiz lleva más de 20 años detenido, lo que le permitiría acceder al beneficio de la libertad condicional por haber cumplido los 2/3 de la pena que está purgando. Le vamos a dar un poco de contexto a las condenas que tiene actualmente. Astiz tiene 2 condenas firmes por prisión perpetua, una de ellas dictada en el año 2011, en el segundo de los juicios por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, junto con otros 16 genocidas, mientras que la otra perpetua la tiene el año 2017 por el tercer juicio también por crímenes de la ESMA. Volvemos a lo que sucedió esta semana entonces, ya teniendo en cuenta que tenemos estas 2 perpetuas. Al tomar conocimiento de esta solicitud de excarcelación, el fiscal Leonardo Filippini le solicitó a los magistrados del tribunal que rechacen el pedido, argumentando que los cálculos de la defensa son incorrectos. La fiscalía lo que sostiene es que el represor recién podría solicitar la excarcelación por haber cumplido los 2/3 de la pena por la primera condena en abril del año próximo. En la segunda causa, recién lleva 16 años y 6 meses detenido, por lo cual está lejos de cumplir esos 20 años. La insostenibilidad del pedido justamente de la defensa del genocida hizo que rápidamente el tribunal la rechace. Al rechazar la petición de los defensores oficiales, los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Fernando Canero aludieron a la gravedad de los hechos cometidos por Astiz y bueno, las condenas impartidas, y añadieron además que hay casos que aún están en trámite y que van a ser considerados oportunamente y en el caso de ser procedente al momento de practicar el respectivo cómputo de la pena y el recálculo justamente de la pena. Vamos a hablar de algunos términos puntuales de la resolución que me parece que son interesantes. En el primero de ellos se destaca que debe tenerse especial consideración el perfil criminológico del sujeto en cuestión y adoptar el fiel cumplimiento de las pautas más elementales del derecho humano, del derecho internacional de los derechos humanos. Esto justamente hablando del perfil del genocida. Además, los magistrados agregaron un detalle interesante que dice que en el caso de crímenes de lesa humanidad, y esto también es importante por el origen de la solicitud, porque la defensa de Astiz sostiene que la situación de él es diferente a la de otros genocidas en cuanto al tipo de condena y al tiempo que lleva detenido. Los magistrados que dicen, en el caso de crímenes de lesa humanidad, el fin de la pena podrá ser la resocialización, pero también cabe la posibilidad
de la prevención general, pues el Estado debe evitar la impunidad que favorece la repetición de los hechos y la indefensión de las víctimas y sus familiares. Y cuando se refiere a la repetición de los hechos, justamente se habla de eso que queda inconcluso y que se personifica justamente en los desaparecidos, en un crimen que se comete todos los días mientras eso continúa sucediendo todos los días, mientras no hay una resolución, mientras no hay un cuerpo, no hay un cierre. Justamente es un crimen que se sigue cometiendo todos los días, entonces eso también es algo que tiene en cuenta el tribunal para rechazarlo. Y se asevera también el otorgamiento del beneficio solicitado y por las características propias del delito por el cual fue condenado el solicitante Astiz implicaría una desnaturalización de los principios antes invocados, lo cual importa en última instancia, esta es la transcripción puntual del fallo, lo cual importa en última instancia una disminución del efecto de la pena impuesta. Así que, en conclusión, no hay al menos un horizonte cercano para que pueda solicitar nuevamente Astiz la prisión domiciliaria o la exhibición de prisión por los crímenes que cometió. Y vamos a utilizar a este caso en particular para hablar de que Astiz es el victimario y es el protagonista y el victimario de algunos de los capítulos más deplorables de la última dictadura militar. Uno en particular fue emblemático y del mismo ayer se cumplieron 45 años y son los secuestros y desapariciones ocurridos en la iglesia de la Santa Cruz. Habían pasado 2 meses de la primera ronda de las madres en abril de 1977, llegando ya para el mes de junio. En esa iglesia comenzaron a reunirse madres, hermanas, sobrines y compañeros de personas desaparecidas. Astiz, bajo un nombre ficticio de Gustavo Niño, se hizo presente, se infiltró en el grupo, les dijo que era hermano de un desaparecido y que quería dar su testimonio. El genocida logró traicionar la confianza del grupo, ya de por sí vulnerable por la situación que les estaba tocando atravesar en ese momento y también por las nulas puertas que se les estaban abriendo para poder denunciar la situación que estaban atravesando. Planeaban publicar una solicitada con los nombres de las personas que habían desaparecido, solicitada que el propio Astiz firmó con el seudónimo inventado. Llegó a ir a rondas de las madres en compañía de Silvia Lavairú, detenida, desaparecida y sobreviviente de la ESMA, que fue sometida y que fue clave luego su testimonio para probar también la existencia de trabajos forzosos y los delitos sexuales cometidos durante la última dictadura. Astiz hizo todo esto con el objetivo de reunir información para sus superiores de la Armada, con lo que ya había quedado bastante expuesto. Llegada esta situación, en diciembre bajó la orden de hacer desaparecer a todo el grupo y lo hicieron luego de una celebración que se llevó adelante en la propia parroquia el 8 de diciembre de 1977. Astiz le mostró a sus camaradas sobre quiénes tenían que avanzar, dándoles un abrazo a cada uno de ellos. Entre los integrantes del grupo se encontraban las monjas francesas Alice Dumont, Leonie Duquet, y referentes iniciales de Madres de Plaza de Mayo como Esther Careaga y María Bianco. Ellas 4 y otras 7 personas fueron secuestradas esa misma noche, a excepción de Azucena Villaflor, que también era parte del grupo. Sí. Ese día no había podido ir porque justamente estaba terminando algunos detalles para poder publicar la solicitada. No había asistido ese día y 48 horas después el operativo se terminó de completar cuando fue desaparecida ella también. Fueron trasladados a la ESMA, donde fueron víctimas de torturas y finalmente fueron arrojados al mar. Ayer justamente se realizó un acto conmemorativo frente al Solar de la Memoria, que está ubicado a un costado de la iglesia de la Santa Cruz. Todo esto para remarcar que fue una semana bastante movida en cuestión de lo oportuno del pedido también de los defensores de Astiz y en la fecha tan sensible, al menos. Pero la verdad es que si hablamos de este nombre, la verdad es que tenemos muchas cuestiones para hablar. El secuestro y la desaparición de la estudiante sueca Dagmar Hagelin y su participación bochornosa en la Guerra de Malvinas también, entre muchos otros episodios. Vamos a concluir con este tema y vamos a darle una actualización a algo que hablamos la semana pasada. Diego, hablamos del juicio que se le estaba llevando adelante a la policía porteña Romina Luján San Roque, sí, que estaba siendo juzgada por asesinar de 4 disparos a Santiago Dylan Santucho, joven de 17 años, en el año 2020, en medio de la cuarentena obligatoria. La agente de San Roque estaba fuera del horario de servicio y, sin embargo, estaba con el arma reglamentaria y, de hecho, los disparos los hace con el arma reglamentaria y por la espalda de la víctima.
Fue durante toda una semana el juicio. El viernes pasado habíamos comentado que ese día llegábamos al final. Se llegó a la resolución luego de haber comentado el caso en la columna. El jurado popular la encontró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido con exceso de la legítima defensa, un delito que tiene un máximo de pena de 6 años y 8 meses de prisión. Es un monto bajo de pena. Esta semana quedaba pendiente que se dicte cuál era el monto de esa sentencia, y lo hizo el juez Adrián Berdichevsky, que informó que la condena es de 3 años y 8 meses de prisión, con prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico, hasta que quede firme la sentencia, rechazando así también el pedido de la querella y de la Fiscalía, quienes habían solicitado la pena máxima de 6 años y 8 meses justamente. Así que, bueno, esa es la resolución. El fallo reconoce que existe un caso de gatillo fácil, un caso más de violencia policial. La sentencia no es la esperada, pero que haya una condena de alguna forma también es un reconocimiento más de la existencia de una problemática que en este caso vincula particularmente a una fuerza nueva, pero que está nutrida de agentes que fueron desplazados de otras fuerzas o pasados a disponibilidad, y lo peor de la policía metropolitana residual que quedaba en ese momento. Muy bien. Pablo, como siempre, un placer. Obviamente, como bien dijiste, una semana muy particular y estamos... a la semana le falta todavía y justo podemos terminar la semana en el día de mañana, cuando se celebrará 39 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina, lo cual no es un dato menor, sobre todo teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, y no me refiero de la semana, de los últimos tiempos, siempre. Tal cual. Muy bien, Pablo, ahora sí, descansá, toma aire, toma agua, hidratate bien con el calor, baja un cambio, nada de ansiedad. Y es más, te invito a escuchar lo que del otro lado lo tenemos a José Tripodero para hablar de otro deporte, para también hacer el ejercicio de salir un poquito del Mundial de Fútbol, sobre todo porque quedamos muy manija y queremos ver deporte. Bueno, como bien dijo la semana pasada en la columna José, cuando cae el sol empieza la NBA también, así que también podemos disfrutar de otras disciplinas en los mismos días y cuando no hay partidos también. Así que le damos la bienvenida, lo saludamos, José Tripodero. ¿Cómo estás? Hoy con una Minnesota. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. De los Timberwolves. Sí, me encantaría estar en Minnesota, donde seguramente el clima está en las antípodas de lo que estamos sufriendo hoy por hoy en la Argentina toda. Así que bueno, sí, me gustaría mucho estar en Minneapolis en este momento. Sí, donde sea que esté más fresco. Exactamente. Pero para justamente darle un poco de fresco a la manija mundialista, podemos hablar un poquito de NBA, si te parece, ¿no? De lo que pasó esta semana. Antes, si te parece, tiro un par de apostillas ligadas al básquet argentino. Ahora más que nada al básquet FIBA, pero con dos exponentes muy actuales de la NBA. Estoy hablando de lo que sucede con Luca Vildosa, que ya hace algunos meses que está jugando en el Estrella Roja de Belgrado. Ayer fue vital en el clásico frente al Partizan de Serbia también. En la Euroliga anduvo muy bien, marcó 14 puntos y fue, como decía, la figura del equipo, así que bien por Luca. Nos viene bien también pensando en lo que puede ser la ventana para clasificar el Mundial del año que viene. No nos queda tan lejos. Estoy hablando del Mundial de Básquet, ¿no? Sí, sí. Por el otro lado, lo que se conoció con lo que tiene que ver con el futuro de Facu Campazzo. Facu Campazzo, que prácticamente no va a volver a la NBA, no ha tenido ofertas en estos últimos días, pero sí ha tenido una oferta justamente del equipo de Luca Vildosa. Pero ahora quedan 9 días porque en ese lapso el Madrid tiene que decidir si acepta, mejor dicho, si iguala esa oferta que le hace a la Estrella Roja o directamente lo libera y lo deja jugar en la Liga de Serbia. Yo creo que va a terminar sucediendo eso. Y bueno, lo importante es que Facu tenga continuidad y que pueda estar en un equipo que de verdad lo valore. Así que eso simplemente como para actualizar un poco el futuro de Facu Campazzo. Sí. Ahora sí, si querés nos metemos directamente en Sí, la perdón, NBA. agrego algo, José, a Sí. eso, que es lo importante justamente es tener continuidad de minutos en cancha y también en equipos y ligas competitivas. Tal cual, porque a veces la NBA nos nubla un poco, pero el básquet FIBA tiene ligas muy, muy competitivas.
más allá de la Liga Española, la Liga ACB, que nos llega mucho, pero también tenemos la Liga de los países balcánicos, que son muy fuertes, de Serbia, de Croacia, así que, bueno, hay que celebrar también que Facu Campazzo se ha tenido en cuenta en esas ligas, que son muy importantes, como bien decías. Bien, hablando de NBA, ayer tuvimos 3 partidos, la verdad que voy a destacar, teniendo en cuenta que estás frente a mí, que ganó Miami Heat 115-110 a Los Ángeles Clippers. Irregular la temporada. Sí, viene muy mal, de hecho está por fuera de las posiciones clasificatorias, tanto de playoff como de play-in, pero a Miami nunca hay que darlo por descontado, porque es un equipo que se suele encender en la segunda mitad de la temporada. De todos modos, la actualidad es un poco preocupante, teniendo en cuenta que tienen muy buenos jugadores. Ayer la figura fue Bam Adebayo y también Jimmy Butler, que volvió a convertir 2 dígitos, andaba medio de capa caída, como se suele decir. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Bueno, Los Ángeles Clippers viene también una temporada bastante pedregosa, podemos decir. Los otros 2 partidos, victoria contundente de Boston Celtics, que le ganó a Phoenix Suns 125-98, y un partido que podemos decir pobres contra pobres entre San Antonio Spurs y Houston, 118-109 ganó el equipo de Greg Popovich. El clásico sureño. Claro, el clásico petrolero, podemos decir, si querés. El clásico texano. Claro. El otro equipo de Texas es Dallas. Por supuesto, un equipo que ahora odiamos profundamente, ¿no? Por lo que le hicieron a Facu Campazzo. Sí. Bueno, para sintetizarte un poco la semana, hay que decir que algo que acá adelantábamos en el Noti, New Orleans Pelicans está puntero en la conferencia del oeste, algo impensado antes de empezar la temporada, si bien vamos algo así como promedio 25-26 partidos por franquicia. Está en el primer puesto, digo, ya superó a Phoenix Suns, que viene ahí como, bueno, con algunos problemitas, perdió los últimos 2 partidos, pero lo de Pelicans es tremendo porque ganó los últimos 5, y de los últimos 10 ganó los últimos 8. Un poco lo podemos aducir esto por el nivel que está teniendo Zion Williamson, finalmente, ya lo habíamos hablado la semana pasada. Sí. El jugador que hace 3 temporadas había llegado desde el draft, primero que fue elegido número 1 del draft, ¿no? Eso, por supuesto, ya te marca lo que puede ser una proyección a futuro, pero no había demostrado absolutamente nada por el tema de las lesiones, por la poca continuidad. Algunos, bueno, señalaban problemas de peso, ¿no? Que bueno, marcaban que no tenía un buen nivel en la cancha. Esta temporada parece que se preparó con todo porque está teniendo muy buenos desempeños, pero también hay que marcar el gran desempeño que está teniendo José Alvarado, que es de estos jugadores también jóvenes que está apareciendo y que complementan muy bien a la franquicia. Siguiendo por el lado del oeste, hay que decir que Memphis Grizzlies se mantiene en un muy buen nivel, ganó los últimos 4 partidos, está en la tercera posición. Es preocupante lo de Golden State, ¿sí? Que perdió los últimos 2 juegos, que está en el 10º lugar, está ahí como pendiendo de un hilo en lo que es la tabla para clasificar. Hago simplemente un paréntesis que solamente clasifican del primero al sexto a los playoffs. Del 7º al 10º tienen que jugar ese mini torneo que es el play-in. No sé si querías acotar algo, Diego. No, cuando hablabas de play-in siempre digo lo mismo, me parece un gran acierto, y ya lo hablamos en varias oportunidades, esto de incorporar este mini torneo clasificatorio como una especie de eliminatoria del camino intermedio entre los que quedan afuera y los que están de lleno por la gran temporada. Sí, al principio había generado cierto escepticismo por el tema de, bueno... Pero además cuando lo implementaron fue algo que podía ser temporal nada más. Tal cual, parecía que iba a ser simplemente por lo que sucedió con el tema de la burbuja de Orlando, por el tema de la pandemia, que se tuvo que volver a estructurar lo que quedaba de la temporada, pero quedó ahora como algo instaurado. Me parece un gran avance, una gran implementación
por parte de la NBA. Primero porque no creo que baje el nivel, sino que además, todo lo contrario, lo que hace es fomentar la competencia hasta el final, porque si no tenías equipos que los últimos 20, 25 partidos no jugaban por nada o especulaban con perder más partidos de los que podían ganar para obtener un muy buen posicionamiento en el draft y elegir a los mejores jugadores del básquet universitario o del básquet FIBA de Europa, más que nada. Bueno, la caída de Portland Trail Blazers también es bastante notoria. Hace un par de semanas estaba primero, ahora está en el 8º lugar. Yo creo que condice un poco más con lo que es el equipo de Portland, que esté en el 8º lugar. Era medio como una fantasía esta primera posición. Veremos lo de New Orleans Pelicans, si se mantiene. Quizás sea lo que fue Memphis la temporada anterior, que nos había sorprendido un poco, pero que de la mano de Ja Morant, que es de la misma camada de Zion Williamson, había hecho una muy, muy buena temporada. De hecho, llegó a pelearle a Golden State ahí la semifinal del oeste. Veremos Pelicans hasta dónde va. Hay una cosa que marca mucho para dónde va a ubicarse cada equipo y es el tema de el corte que se da en el medio de la temporada con el All-Star, con el All-Star Game. A partir de ahí uno puede ver, bueno, estos 4 equipos se van a cortar solos, estos equipos ya no van a pelear por nada. Todavía estamos ahí en los albores, diría yo, del comienzo de la temporada, así que hay que esperar. Si querés te completo con lo que está sucediendo en el este. Por supuesto. Este hay un poco... ¿Cómo? Por supuesto, y además voy a esperar a ver qué decís de tu franquicia, de tu equipo. Ojalá para mi franquicia, ¿sabes qué? No estaríamos... No queda ninguno. Igual no queda ninguno si es tu franquicia. No queda ninguno, no queda nadie. Todos argentinos tendrían, mirá. Bueno, acá te decía, tenemos un poco más de estabilidad en los primeros lugares. Boston y Milwaukee me parece que se van a cortar solos, me animaría a decir. Ganaron los últimos 3 partidos cada una de las franquicias. Además, en los partidos en los que se ven superados, suelen manejar muy bien los tiempos y en los últimos cuartos sacan lo mejor de cada jugador y dominan a sus adversarios. Digo, pasó el partido justamente vos nombrabas a los Knicks. Los Knicks estaban haciendo un muy buen encuentro contra Milwaukee, pero en el último cuarto se les acabó la nafta. Milwaukee los destruyó. Hay una muy buena temporada también de Cleveland, que si bien perdió algún partido, justamente con los New York Knicks el domingo, pero ganaron los últimos 7 de los 10 que jugaron, así que bien por Cleveland. Brooklyn se acomodó también, está en el 4º lugar. De los últimos 10 ganó 7, bastante bien lo de Brooklyn, que, bueno, siempre está tambaleando por cuestiones extra basquetbolísticas, ¿no? Más que nada por el lado de Kyrie Irving, que, siempre tiene, digamos, o si no es antivacuna, es antisemita. Veremos la semana que viene contra qué minoría se va a poner en contra Kyrie Irving. Bueno, en el 5º lugar está Atlanta, que está cayendo un poquito, pero está teniendo... Hay un motivo por el cual Atlanta está cayendo y tiene que ver con las lesiones. Ha perdido muchos jugadores, sobre todo de la banca, pero también su ala pivot, que es John Collins, que no está jugando. Sí, y depende mucho de Trae Young también. Muy bien. Sí, cayó bastante. El otro día, bueno, el miércoles tuvo un partido contra New York Knicks. Empezó muy flojo y terminó bastante mal. De hecho, no jugó en el último cuarto. Atlanta está ahí pasando por un periodo medio de meseta. Veremos qué es lo que pasa. Veremos lo de las lesiones si no lo atacan tanto, ¿no? Es como digo, el Francia de la NBA hoy por hoy Atlanta. En el 7º lugar está Toronto, que viene bien, levantó bastante, ganó el último partido que jugó. El que se cayó estrepitosamente, y podemos decir la caída de la semana, es la de Filadelfia, que perdió los últimos 3 juegos. Viene bastante mal, también una franquicia con muchos problemas, mucho ego. James Harden, Joel Embiid, bueno, mal. En el 9º lugar estamos nosotros, estamos los New York Knicks, ahí peleando, molestando, tratando de aguantar hasta donde podamos. Ganó los últimos 2 partidos, bastante bien. Ha hecho algún cambio por fuera de su conservadorismo el técnico Tom Thibodeau.
sacó a algunos jugadores veteranos que él bancaba más allá que jugaran mal. Y bueno, ganó los últimos 2 partidos. Veremos lo que pasa. Tu Miami Heat ha levantado un poquito, ganó el último juego, como decía ayer. Está 10º y bueno, y después los demás que andás a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, eso sería como las novedades. ¿A qué se principales de dedican? la NBA. Sería la pregunta. ¿Cómo? ¿A qué se dedican el resto? No, bueno, habrá que ver. Yo creo que Washington, que está ahí, que cayó de los 10 primeros, va a levantar un poco. Chicago me llama la atención, digo que Qué está irregular. abajo. Sí, qué irregular, porque se perfila en inicio de temporada, después incluso por ahí se acercan los playoffs, también está posicionándose y termina en la nada. Sí, absolutamente, digo, tiene grandes jugadores, digo, el año pasado con Caruso que llegó de Lakers, que no tenía lugar, bueno, en Chicago le dieron la posibilidad de ser titular y demás, no está andando bien, tampoco Lonzo Ball, pero bueno, veremos Chicago qué es lo que sucede. Bueno, ahí está Goran Dragic también, ex Miami, que bueno, igual ya es un jugador veterano que está más como para sumar minutos y ayudar al equipo. Y bueno, después Charlotte, Detroit y Orlando Magic. Orlando Magic es más como para que los argentinos que van a Miami les compren camisetas, ¿no? Está para eso esa franquicia, digo. Pero bueno, quienes vivimos en los 90 nos acordamos muy bien del Orlando Magic, de Penny Hardaway y Shaquille O'Neal. Pero bueno, eso es lo que te puedo contar de la NBA esta semana. Muy bien, que no es poco. Bueno, yo te digo algo a modo de conclusión y Sí. guardá este tuit, podría acotar. Salvo alguna hecatombe, uno de los finalistas de la temporada va a ser o Boston o Milwaukee. Para mí no hay dudas cómo están muy despegados del resto. Muy. Y no solo esta temporada, que eso puede cambiar, sino me parece que en los últimos años se posicionaron ya como los grandes candidatos y tienen toda la infraestructura para siempre ser uno de los finalistas. Sí, por el lado de Boston me parece que tiene que ver con ese trío de jóvenes que ahora ya están un poco más maduros, que son Jaylen Brown, Marcus Smart y Jason Tatum. Y por el lado de Milwaukee no es solo Giannis Antetokounmpo, digo, está siempre muy bien acompañado. Milwaukee además es una franquicia con bajo perfil y creo que sí, estoy de acuerdo con lo que decís, me parece que son los 2 equipos a vencer y los 2 equipos que me parece que se están preparando mirando más para el oeste que mirando para su propia conferencia porque creen que el verdadero adversario para ganar un anillo está del otro lado de la costa, ¿no? Veremos qué le sucede, como te decía, todavía creo que estamos en los albores de la NBA, estamos entre 25 y 26 partidos, se vienen los juegos de Navidad, eso también te va a marcar un poco un parámetro, es mi fecha favorita de la NBA, la de los juegos de Navidad, que tenemos 5 partidos de manera consecutiva, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, así que estoy esperando más que eso, más que por la Navidad misma, por la jornada de Navidad de la NBA. Es el regalito para José de cara a fin de año. Bueno, José, ¿qué podemos disfrutar? ¿Cómo podemos seguirte también? Bueno, cine continuado, por supuesto, los jueves a las 20 horas en vivo. Ayer tuvimos la visita de Santiago Galeori, que, bueno, dijimos algunas cositas. Vos estuviste presente. Sí, algunas verdades y otras no tanto. Algunas verdades, por supuesto. No, sí, digamos, nada, me filtro mejor. Pero sí, nos pueden seguir por Spotify, que ahí subimos algunos programas, porque la idea de Cine Continuado es que nos escuchen en vivo, ¿sí? Mantener viva la llama del medio, más allá de la posibilidad de acceder tecnológicamente a todos los contenidos todo el tiempo. Me parece que está bueno que nos sintonicen acá en Punto Cero todos los jueves a las 20 horas. Muy bien. Y también hay podcast. Por supuesto que sí, hay podcast. Tenemos un nuevo episodio subido ayer de Sucesos Argentinos. Podcast que hacemos con Vicky Duclos y Wet. Ayer hablamos de Desearás al hombre de tu hermano, una gran película, una maravilla total, que pueden ver por alguna plataforma. Y bueno, y hablamos también de otras cosas, ¿no? De Tamara Tenenbaum hablábamos un poquito, y de cosas varias. Muy bien. Muchísimas gracias, José Tripodero. Gracias a vos, por favor. Hoy... Quisiera tener tu tranquilidad para las 4 de la tarde. Te la compro, mirá. Quédate tranquilo que todo va a salir bien.
Muchas gracias, Diego. Adiós. Muy bien. Ahí tuvimos la palabra de José Tripodero, a quien no le pregunté las redes y demás, pero las puedo decir, pueden seguir también a Pablo Velázquez, 9 en Instagram, y ahí le mandan un mensajito y se inscriben al newsletter, a fin de un mundo. Así que salió el otro día, a mí me llega, yo estoy inscripto, sí, así que quédense tranqui, que se van a enterar de lo que sucede en Argentina, no solo cuando está Pablo acá dentro del estudio, sino también a través de su newsletter y de sus redes sociales, tal como pueden hacer con José Tripodero y sus contenidos. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, rapidísimo, es irnos al primer flash de la mañana, el flash con el resumen de lo que hay que saber en esta jornada de viernes, luego una canción para levantar este feriado, este día de mucha manija, y volvemos con muchísimo más Noticero. Sospechoso y apartado. El bloque de diputados del PRO desplazará de su vicepresidencia a Gerardo Milman por estar involucrado en el intento de magnicidio a Cristina Fernández. La legisladora Laura Rodríguez Machado será su reemplazante. Crisis peruana. Luego de la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, se encuentra detenido y pidió asilo en México. La flamante mandataria, Dina Boluarte, descartó que se adelanten las elecciones. Argentina en rojo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta rojo para el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, por las altas temperaturas que superan los 40 grados. También se incluyen las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Congreso igualitario. En Estados Unidos, el Congreso sancionó una ley que protege el matrimonio igualitario, denominado Ley de Respeto al Matrimonio. De todas formas, no lo legaliza, sino que permite realizarlo donde ya esté regulado. Camino a la gloria. Este viernes, desde las 16 horas, Argentina enfrenta a Países Bajos por cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. En la otra llave, Brasil y Croacia buscan su pase a semifinales.